Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes empezamos el día con las últimas noticias desde España. Y hoy tenemos como siempre tres noticias que compartir con todos vosotros. La primera va a ser sobre una nueva iniciativa, la primera que hace un banco aquí en España, que va a ser extremadamente útil, sobre todo en aquellas zonas donde cada vez hay menos y menos oficinas o cajeros bancarios. La segunda noticia va a ser sobre una broma muy pesada. ¿Cuánto va a subir el alquiler este año? Hay una empresa, digamos, que hace este tipo de estudios y acaban de publicar los resultados del suyo y no nos hace ninguna gracia de qué es lo que va a pasar. Y la última noticia va a ser sobre el nuevo permiso laboral a partir de este año 2024, del que pocos realmente conocen qué es y cómo pedirlo y quién lo puede solicitar. Empezamos las noticias de hoy. La primera noticia va a ser sobre que ahora, hoy en día, en general, cada vez hay menos y menos oficinas bancarias en España. Es algo común y cuando antes eran en cada esquina prácticamente del mismo banco, había muchos trabajadores en la banca en general, la gente decía, ay, yo trabajo en la banca, o era como algo prestigioso. Sí, trabaja en el banco, qué bien, ¿no? Qué buena profesión tienes. Qué buen trabajo, pero después han empezado a despedir a muchísima gente, han reducido muchísimo la plantilla y ahora cuando vais a un banco realmente trabaja solamente la persona de la caja más un gestor y con mucho el director, o incluso hay un director y una sola persona como gestor y como persona de la caja, hasta tal punto. Y muchas oficinas han cerrado, también han quitado muchos cajeros en diversas zonas. Y esto no siempre es bueno porque existen municipios, existen pueblos pequeñitos donde realmente si hay un cajero tal vez de un banco en concreto y se acabó, y a veces no hay ninguno tan siquiera. Y cómo la gente saca el dinero, cómo ingresa el dinero, cómo opera, ¿no? Con su cuenta bancaria, sobre todo gente mayor que no está acostumbrada a hacer transferencias por el teléfono. Entonces es una situación muy complicada. Pero hay un banco, el primer banco aquí en España, que implementa el servicio telefónico de envío de dinero a domicilio junto con la empresa Correos, que es la empresa que lleva todo el tema de correos, paquetería oficial aquí en España, vaya, empresa a nivel nacional. Sobre todo es útil obviamente para estas poblaciones y os voy a decir más, solo en Cataluña a día de hoy hay más de 500 poblaciones que no tienen ni oficinas ni cajeros. Imaginad si solo es en Cataluña más de 500, ¿cuántos más hay por toda España que no disponen de este servicio? Los clientes de este banco, que va a ser CaixaBank, los clientes, por cierto, no puedo decir nada malo de este banco, nunca he tenido problemas con ellos, he tenido cuenta hace años, la cerré después por comodidad, por cercanía de otro banco y nunca he llegado a tener problemas con ellos, no es un mal banco para nada. Tal vez alguno de vosotros lo tengáis y podéis opinar aquí debajo en los comentarios, pero yo personalmente no he tenido ningún problema nunca con este banco, así que no puedo decir nada malo de ellos. Y este banco CaixaBank, los clientes que podrán hacer, podrán pedir, atención, entre 60 y 500 euros a sus casas. Ya empezó a funcionar desde ayer jueves, ya está funcionando, de acuerdo, ya se puede hacer. Y se pide por teléfono, hay creo que 2 líneas gratuitas donde se puede llamar. Se puede buscar en su página web de CaixaBank o en internet se puede buscar también o preguntar en correos, os facilitarán el teléfono, me imagino. Y es un teléfono gratuito, Correos es el que os prepara y entrega el dinero. Por eso es la colaboración entre el banco y Correos. ¿Qué pasa? Que aunque el banco no cobre comisión a la persona, pero el Correos sí que lo cobra y son 7 euros con 15 céntimos. Me imagino que después dividirán la comisión mitad de mitad porque si no, no les saldría rentable. O tal vez no, tal vez Correos les paga como un porcentaje por esta gestión, ¿no? Por la parte de comisión que reciben. Pero son 7,15 el servicio y el banco aparte no cobra nada, solamente son 7,15. Y obviamente si retiráis una cantidad de dinero, a 500 euros por ejemplo, sí que os sale a cuenta, pero si retiráis 50 y casi una quinta parte se va a la comisión,
no sé, pero al menos existe esta opción de la gente que no se puede desplazar a otra zona con cajeros y con oficinas. Por lo tanto, sí que me parece una buena opción. Además, lo que dicen es que habrá una segunda fase en la cual correos hay prácticamente en cada pueblo, ¿vale? Entonces, aunque no haya cajero, aunque no haya una oficina bancaria, la gente podrá ingresar o retirar dinero en la oficina de correos porque tienen colaboración con este banco. Si alguien tiene cuenta en CaixaBank, por ejemplo, pero no tiene ni cajero ni oficina, puede ir a correos y retirar dinero o ingresar dinero a su cuenta. Y me parece una forma estupenda realmente de, si no pueden abrir bancos, porque no vale la pena, y si no pueden poner cajeros tampoco, pues tener esa opción con correos me parece algo correcto. No sé si esta comisión es bastante elevada, decidnos lo que pensáis aquí. Tal vez no deberían cobrar tanto o tal vez es una comisión normal que se solía cobrar siempre. Nunca he enviado dinero con correos, por lo tanto no os lo sé decir, pero si alguien de vosotros sí, opinad aquí en el canal, que para eso existe, para dar nuestra opinión sobre todo lo que está pasando aquí en España. En general, no me parece una mala opción y alternativa. La segunda noticia que os quería compartir es sobre una broma muy pesada, que si fuera broma estaría muy bien, pero no lo es. Según la edición, creo que es el número 18, del Barómetro Inmobiliario de Unión de Créditos Inmobiliarios, podéis buscarlo en internet, poner ese nombre y os saldrá directamente el informe, el precio de alquiler volverá a subir este 2024. No me sorprende tanto, pensé que igual se estancaría donde está, porque he visto algunos alquileres que han bajado un poquito de precio, pero al parecer, según toda la analítica de datos que ellos han hecho, va a subir este 2024 y se incrementará de media, que no es lo más alto, es media, ¿vale? De media un 6%. Todavía, un 6% todavía, madre mía. Ante la escasez de la oferta. Obviamente la oferta, a ver, en algunas zonas sí que es escasa, no os voy a mentir, siempre os decimos la verdad aquí. Hay zonas donde la oferta es escasa y luego hay zonas donde aparte hay oferta, pero la gente no puede acceder a ello porque es más que una nómina, que un salario mínimo. No pueden familias normales y corrientes acceder a esas viviendas. O tal vez no disponen de contrato fijo durante más de 1 año o 3 años como piden algunos, o no tienen un aval que les pueda avalar. Yo qué sé, hay muchas cosas que piden ahora, no todos, ¿vale? Pero hay muchas inmobiliarias que sí, o propietarios que sí. Y si no puedes, pues te quedas sin casa. Te quedas sin casa porque no hay opciones. O te vas a un pueblo o a algún lado donde no te pidan tantos requisitos. Pero este es el viento tan fuerte que estamos teniendo ahora mismo aquí en nuestra zona, que hasta el trípode se ha caído. Vamos a seguir por donde lo hemos dejado. Entonces, a día de hoy vemos que las operaciones de alquiler van a descender por ese mismo motivo que os hemos comentado antes. Van a descender porque no se puede de otra forma, ¿vale? Si la gente no se lo puede permitir, van a quedarse donde están, a aguantar, ya sea porque no les gusta la casa, se querían ir, o por la zona, o por el importe elevado de su alquiler, pues van a aguantar todo lo que puedan en sus viviendas y no se van a cambiar porque saben que lo van a tener muy, muy difícil. Así que se quedan donde están. Las operaciones de alquiler en general dicen, según este informe, que van a bajar un 3,1%, y las comunidades autónomas como Extremadura, la Castilla-La Mancha y la región de Murcia experimentarán los mayores incrementos en precios de alquiler. Atención, Extremadura subirá este año 2024 más o menos, ¿vale? De media, un 18%, casi una quinta parte. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? ¿Vale? Castilla-La Mancha subirá de media un 10% y Murcia subirá de medio un 8,8%. Mucho, es mucho, mucho dinero. Y nuestra comunidad valenciana obviamente no está en el peor de los casos, tampoco es la que menos va a subir, ¿vale? Está como en medio, la comunidad valenciana está en medio, ni mucho ni poco. Y aquí sí os voy a decir que hay zonas donde se pide ya casi siempre seguro de impagos o alguna alternativa. Algunas veces os darán un plazo de un par de meses para buscar trabajo, para demostrar ingresos o para encontrar a alguien, lo que sea. Sobre todo si lo hacéis con propietarios, son algo más flexibles, pero si lo hacéis a través de la inmobiliaria,
cada vez menos aceptan los pagos por adelantado. Hay algunas que siguen aceptando un año por adelantado, pero después hay como una garantía, pero después hay otros que no lo hacen. Entonces, hay que documentarse muy bien, hay que mirarlo muy bien, según la zona donde vayáis a vivir, qué opciones hay y qué tipo de requisitos están solicitando en esta zona en concreto, porque puede ser que cuando vengáis os vais a encontrar, o cuando estaréis a punto de venir, os vais a encontrar con que nadie quiere alquilar con este tipo de documentación que vosotros queréis presentar. Entonces, todo hay que mirarlo con mucha antelación. Y la última noticia que os quería compartir es sobre el nuevo permiso laboral que se puede pedir desde ahora para el 2024 y lo tienen todos los trabajadores, pero no todo el mundo sabe que se puede usar. En España en general existen muchos permisos laborales, existen por ejemplo permisos como por enfermedad, por cuidado de un familiar, por diversos motivos, ¿de acuerdo? Existen. Y también hay uno del que muy poquita gente conoce porque tampoco es que lo vayan usando muchísimas personas. En general aquí en España hay varios permisos, como ya habéis podido conocer, contemplados en el Estatuto de Trabajadores que permiten ausentarse del puesto de trabajo sin perder la nómina, sin perder el pago, digamos, de estas horas o estos días que la persona no va a estar ahí mismo. Y entre ellos está el permiso de formación, que no penséis que, vale, pues diré que me voy a estudiar o haré un curso y se acabó. No, no es tan fácil. Posibilita a los interesados a seguir con su formación profesional, pero este permiso tiene horas contadas, ¿vale? Son 20 horas anuales, no es mucho, pero ¿por qué? Porque la empresa tendrá que facilitar los horarios a la persona para que pueda compaginar estudios con trabajo en el caso necesario. Y en el caso de que no se pueda, pues esa diferencia de horas se compensaría de vez en cuando con este permiso de formación. Y la duración en general puede ser mayor, en total puede ser hasta 5 años, por ejemplo, si es una carrera universitaria o lo que sea, hasta 5 años y hasta 100 horas en total durante estos 5 años, ¿vale? No solo los 20 al año y se acabó, no. En total pueden ser 100, pero para estos 5 años. No se puede bajar el salario en estos casos para ese tipo de permiso y tampoco lo puede solicitar todo el mundo. Uno no puede empezar a trabajar en la empresa y decir, venga, pues de repente voy a ir a la formación, voy a hacer la carrera, pero quiero seguir trabajando, venga, dadme mi permiso. No, la persona tiene que llevar mínimo un año ya trabajando en la empresa, lo que significa que tendrá que tener ya un contrato fijo o fijo discontinuo, porque ya si llevas un año es obligatorio por ley, ¿vale? Y la formación que va a realizar tiene que estar relacionada de alguna forma, ¿vale?, con la actividad de la empresa. Por ejemplo, si es un hotel, tiene que estar algo relacionado con el hotel. No tiene por qué ser relacionado con tu puesto directo. Por ejemplo, si es un camarero o camarera de pisos, puede estudiar turismo para ser recepcionista, o puede estudiar administración de hoteles o lo que sea. No tiene por qué ser exactamente algo ligado al puesto de esta persona, pero sí con la actividad general en la empresa. Esto se hace para ofrecer formación para que la gente pueda pues, mejorar su puesto laboral, mejorar expectativas salariales, mejorar la calidad de vida en general, ¿vale? Entonces, por esto es por lo que se hace ese tipo de permiso de formación. Y la verdad es que he visto algunas personas que ya están pensando cogerlo. Hay gente que lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque si uno puede aprovechar y realizar algo que les va a ayudar a conseguir un mejor puesto, mejor pagado, con tal vez mejor horario sobre todo, ¿vale? Algo que posibilite mejor unión entre la vida familiar y la vida laboral, la gente intenta perseguirlo, porque sobre todo en diferentes sectores ligados a turismo es muy difícil de conseguir y la gente lo intenta, la gente va mejorando, poco a poco va avanzando en el sector, en el trabajo y todo para que tengan una calidad de vida algo mejor con el tiempo. Por lo tanto, si queréis hacer algo así, trabajáis aquí en España o si tenéis pensado trabajar, que sepáis que a partir de un año lo podréis solicitar siempre y cuando sea para mejorar, digamos, el trabajo en esta empresa en concreto que vais a hacer o para cambiar de departamento en el mismo sector en el que está vuestra empresa actual. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Y de repente el viento ha cedido
ya no hay viento, ha salido el solazo que está quemando ya de buena mañana, así que un tiempo muy, muy extraño. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video ya este domingo aquí en el canal. Y no os olvidéis que cada martes, jueves y sábado tenemos los nuevos vlogs familiares en nuestro canal familiar Emigrar con Ana Vlogs. Adiós.